Profesor Carlos Centeno es médico oncólogo, profesor de medicina paliativa en el grado de medicina de la Universidad de Navarra. Él se formó en cuidados paliativos en Canadá y en la Universidad de Valladolid y ya desde hace muchos años se dedica a la atención de enfermos graves con sufrimiento intenso. Es director de la unidad de medicina paliativa en la clínica de la Universidad de Navarra y también importante es investigador principal en el proyecto Atlantes, que es Dignidad Humana, Enfermedad Avanzada y Cuidados Paliativos del Instituto Cultura y Sociedad, un instituto de la propia Universidad de Navarra. Bueno, tiene publicados varios libros, o muchos libros, entre ellos yo lo que he leído tiene varios atlas sobre cuidados paliativos en distintas regiones, pues en Europa, Latinoamérica, África. Tiene lo que se llama un libro blanco para la promoción mundial de los cuidados paliativos, un manual de medicina paliativa. Bien. Después también es autor de muchos trabajos, 60 trabajos de investigación en publicaciones, en revistas nacionales e internacionales. Y el último artículo que ha sido publicado pues, el 12 de abril en concreto, en Análisis del Sistema Sanitario, tiene por título Lugar de la muerte de los pacientes que reciben cuidados paliativos. ¿Podemos revertir la tendencia de morir en los hospitales? Bueno, este es el doctor Carlos Centeno. Buenos días a todos los que están en la sala y un saludo especial también a todos los que estáis en vuestras casas. Pienso que la muerte nos gustaría que llegara siempre de un modo tranquilo, de un modo suave. A todos nos gustaría morir en paz y sin violencia. Aliviado el sufrimiento de la enfermedad y aliviado el dolor de todo tipo, el dolor también de la separación de los que queremos. Y eso, hoy en día, es posible con los avances de la medicina. Con una buena medicina se puede morir en paz y sin sufrir. La eutanasia significa morir en medio del sufrimiento. Es lo contrario a la muerte natural. Es morir con violencia. Por eso la medicina y la eutanasia no se encuentran. Por eso no puedo estar de acuerdo. Hoy, en esta breve presentación, voy a repasar algunos avances de la medicina que combaten esa idea de que hay que morir sufriendo. Me busqué algunos asesores y por eso tuve recientemente un encuentro con el profesor Gonzalo Herranz. Y yo le decía, profesor Herranz, tengo que dar una charla sobre eutanasia. Él, para quienes no los conocieran, es uno de los pioneros de la bioética en España, uno de los principales autores del actual Código Deontológico de los Médicos. Durante muchos años trabajó en la Organización Médica Colegial en los aspectos éticos y dio clase en las aulas de esta universidad. Póngalos a pensar, me recomendaba el doctor Herranz. Dice, hable de un paciente y póngales un folio en blanco y deje que discurran. Pregúntenles cuáles son los problemas que ven ahí, cuáles son los problemas a solucionar, qué se puede hacer para mejorar esa situación, qué es lo correcto. Y aquí podría terminar mi presentación, hablando de un paciente y dejándoles a todos discurrir para seguir el consejo del doctor Herranz. Me decía don Gonzalo que el problema actual es que no pensamos sobre el final de la vida y sobre la eutanasia, que no discurrimos, que entonces nos daríamos cuenta de que la eutanasia no soluciona ninguno de los problemas de los pacientes. Por lo tanto, siguiendo su consejo, intentaré hablar de pacientes. Y recordaba en primer lugar una paciente, quizá una de las situaciones más difíciles que me he enfrentado, y hace yo creo que 3 años aproximadamente. Me llamaron por una mujer de 70 años que tenía un tumor de cabeza y cuello, tenía una traqueotomía, lo estaba pasando mal. Justo antes de llegar, iba a conocer la situación, me advierten que la mujer lo que está diciendo es que ya no puede más, que así no.
Me entretengo con las enfermeras de la planta, intentando entender mejor la situación, repaso la orden médica y enseguida, acompañado de la enfermera de mi equipo, en mi cabeza se abre el pensamiento de que quizá un poquito de morfina, quizá un poquito de escopolamina puede hacer que esas secreciones que le molestan tanto se sequen. Bueno, pues puedo proponer eso. Pensé también, está sufriendo en lo existencial. Quizá esa pregunta de la dignidad es una pequeña intervención psicoterapéutica que consiste en preguntar ¿qué es lo que tenemos que saber de ti, el equipo médico, el equipo de enfermería que te atiende? ¿Qué tenemos que saber de ti para cuidarte mejor? Bueno, y entonces pues me dirigí entonces a la habitación y me encontré en una situación de ansiedad y de dificultad respiratoria. Casi directamente pues fui a hacerle la preguntita, ¿qué es lo que tenemos? Y la respuesta me golpeó, porque me dijo directamente, yo lo que quisiera es la eutanasia, pero sé que aquí, estábamos en la clínica, pero sé que aquí no se puede hacer. Por favor, mándeme a un sitio donde esto se haga. Me quedé como se están quedando ustedes. No me lo esperaba, al menos no así tan frontalmente. No es normal, no es habitual. Pero escuché sin asustarme, o por lo menos intentando no poner cara de susto. Y a continuación discurrí y dije, me está diciendo lo que no podemos. Yo no querría empezar hablando de lo que no podemos. ¿Por qué no hablamos de lo que sí podemos? La sorprendida entonces fue ella. ¿A qué se refiere? Y le expliqué. Me parece que tienes una infección. Has empezado los antibióticos hace 2 días. Es muy posible que en un par de días más esas secreciones que te molestan tanto estén aliviadas. Tengo además algún fármaco que seca mucho esas secreciones que te están molestando. Y un poquito de morfina también va a hacer que no notes la dificultad respiratoria. Lo aceptó inmediatamente. Lo aceptó inmediatamente. Y en ese momento yo noté que empezaba a estar aliviada. En los pocos días siguientes, con medicina paliativa, con el equipo en acción, la paciente empezó a estar mucho más cómoda, mucho más confortable. En pocos días tenía alivio de ese componente existencial. Solamente el haber dicho lo que quería decirme ya le había aliviado. Y a continuación, usar los fármacos apropiados y hacer un poquito de estrategia terapéutica había contribuido en que inmediatamente se sintiera mejor. En los siguientes días ya no hablamos de eutanasia. Alivio. Eso es la medicina paliativa. Medicina avanzada para el final de la vida. Alivio del sufrimiento intenso cuando vienen situaciones graves. La razón de la medicina paliativa no es la muerte. La medicina paliativa no es para aquellos que se van a morir. La medicina paliativa es porque hay sufrimiento y porque ese sufrimiento puede aliviarse con buena medicina. No nos dedicamos a aquellos que se van a morir. Nos dedicamos a cualquier persona que tiene un sufrimiento intenso en la enfermedad grave. Como esta mujer se vio inmediatamente aliviada. Tenía todavía mucho tiempo por delante. El problema de la eutanasia es que la intención no es esta. La intención no es el alivio. La intención no es que ceda el sufrimiento. La intención es que se persigue el fin de la persona, que lo que se persigue es el terminar, el adelantar la muerte. Los cuidados paliativos no son eutanasia. Algunas veces se les mira bajo sospecha. ¿Han venido aquí los de paliativos? Los cuidados paliativos no son eutanasia, son buena medicina. No intentan acelerar el proceso de morir, ensanchan la vida, la dan profundidad, como esta mujer. La permiten vivir con intensidad hasta que llega la muerte natural. Por eso no nos podemos encontrar, porque la eutanasia busca terminar y la medicina paliativa buscan aliviar.
A veces el alivio viene con la morfina. La morfina, recordémoslos todos, es buena medicina. Cuando la morfina se utiliza correctamente, cuando está en buenas manos, la morfina no es eutanasia, la morfina no acorta la vida, la morfina es buena medicina. La eutanasia es otra cosa. Hace pocos días, pienso que una semana aproximadamente, recibí en la consulta a un paciente al que aprecio mucho porque llevo ya tiempo trabajando con él. Habíamos tenido un tiempo donde las cosas nos han ido muy bien y nos hemos visto en la consulta externa, pero este día también en la consulta externa había habido malas noticias y le habían diagnosticado una recidiva de un tumor de páncreas. Le conocí a este paciente en una situación que no era final de vida, insisto en lo mismo, en una situación muy previa en la que a consecuencia de una cirugía para extirpar el resto tumoral, las cosas se habían complicado mucho y estuvo muy grave. Medicina avanzada para los pacientes graves. Ahí conocimos al paciente. Y en aquella situación en la que el paciente pudo morir, en aquella situación, un día en que yo le veía con mucha ansiedad y con mucho miedo, le hablé de la sedación paliativa y le expliqué que no iba a sufrir, que si pasaba algo serio estaríamos a su lado y nos encargaríamos de que no sufriera. Y le conté una anécdota, no son anécdotas, son sucesos. Algo que me ocurrió en Salamanca antes de venir aquí. Un paciente, un poco gallego él, me dijo muy pícaramente, ¿no? Dice, quiero decirle una cosa, doctor Centeno. Mire, quiero que cuando llegue el final me sede. Quiero no enterarme, no estaba muriéndose. Quiero no enterarme. Y además, no quiero que ahora usted me diga que entonces hará lo que le estoy pidiendo. ¿Me ha entendido? Y yo le dije, perfectamente. Y se acabó la conversación. Y efectivamente, cuando llegó el final, a ese paciente le sedé. A este paciente con tumor de páncreas le había contado esta historia entonces, hace casi un año, y me lo recordaba también casi sin palabras, sin mencionarlo. Cuando llegue el final, yo quiero lo que aquel paciente le dijo. Yo casi no me acordaba, pero inmediatamente conecté. Estábamos volviendo a hablar de sedación precisamente cuando estamos intentando un nuevo tratamiento oncológico. La sedación es un arma terapéutica más que combate ese miedo a sufrir y lo combate, como estoy explicando, con antelación. El saber que la medicina tiene un arma, una herramienta para aliviar el sufrimiento insoportable, que si estamos sufriendo mucho y no podemos aliviar, podemos poner el paciente a dormir, que eso es la sedación, a la gente le alivia muchísimo. Creo que todos entendemos bien que la sedación paliativa es una intervención médica que responde a ese miedo a sufrir de modo insoportable al final. Y es una intervención médica que consiste simplemente en utilizar un fármaco que se llama midazolam o fármacos equivalentes que ponen al paciente a dormir. Una decisión que se toma conjuntamente el enfermo y el equipo asistencial, que se decide juntos sobre ese sufrimiento insoportable y sobre la posibilidad de ponerlo a dormir, que busca que el paciente esté así de tranquilo, con una expresión de tranquilidad también, sin una respiración ruidosa, ni haciendo visiblemente molesto con malestar o con ruidos vocales, ¿no? Que el paciente aparezca totalmente relajado, ¿no? Algo que se debería hablar con mucha anticipación, si es posible, ¿no? y que exige proporcionalidad. La sedación se aplica con la profundidad que la situación requiere. Sedación también es a un paciente que no le conseguimos modular la ansiedad, ponerle medicación que le tiene la mayor parte del tiempo dormido, pero capaz de despertar cuando llega un familiar y cambiar 4 palabras. Eso también es sedación. Es una sedación, digamos, más superficial. La sedación puede ser superficial o profunda y puede ser intermitente. A veces yo tengo que poner a dormir a un paciente
con midazolam toda la noche y durante el día retiro el midazolam y el paciente se despierta. La medicina tiene soluciones. Y además, esto es algo muy diferente de otras prácticas. La sedación es para aliviar, otras prácticas tienen fines distintos. Quizá alguno reconoce el título de un libro en esta diapositiva, Doctor, no haga todo lo que pueda. Un médico, profesor de bioética en una universidad internacional, escribió un libro que se titula precisamente así, Doctor, no haga todo lo que pueda. Y me recuerda una situación, quizá alguno que está en la sala la recuerda también porque estaba a mi lado, en la que nos llamaron a la unidad de cuidados intermedios, una mini UCI, una mini unidad de cuidados intensivos, una unidad de gran intervención médica. Allí había una paciente, calculo que de unos 50 años, con 10 años de evolución de un cáncer de mama. En el momento del diagnóstico, el tumor estaba extendido, pero la medicina, la quimioterapia en este caso, había conseguido retrasar la progresión de la enfermedad. Y la mujer había vivido, diría yo, felizmente durante todo ese tiempo. Pero tanta quimioterapia como había recibido había provocado una alteración cardíaca, lo llamamos miocardiopatía dilatada. El corazón se dilata, hace mucha musculatura, pero es musculatura no eficaz, y entonces la contracción cardíaca no hace que circule bien la sangre. Es una situación muy compleja que no tiene remedio, o sea que esa situación solo se puede combatir, si las circunstancias que rodean el caso lo permiten, con un trasplante. Los trasplantes son una buena indicación, pero no tiene sentido hacer un trasplante a quien tiene un tumor extendido, diseminado por todo el organismo. El caso es que esta mujer nos convoca, nos llama al oncólogo que le conoce desde hace 10 años, al equipo de medicina paliativa que ha intervenido recientemente y también a un especialista que estaba también en esta situación. Y recuerdo vivamente cómo la mujer le pide al oncólogo que resuman la evolución de su enfermedad. El doctor, un gran especialista, cuenta un poquito cuál es la situación. Y la mujer insiste en el final diciendo, total, que esto del corazón no tiene solución, ¿verdad? ¿Sí? Cuando confirma la situación, que ya la conocía, se vuelve al especialista y le dice, doctor Fulánez, ni una radiografía más, ni una radiografía más, me ha entendido, ni una radiografía más. Y así fue. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Para esa mujer, lo adecuado era ni una radiografía más. Y ciertamente era buena medicina no hacer más radiografías. Lo llamamos adecuación del esfuerzo terapéutico. Antes lo llamábamos limitación del esfuerzo terapéutico, pero hoy entendemos que es mejor así. Adecuación del esfuerzo terapéutico. Decidir en unas circunstancias finales de vida que esto para mí es demasiado, no es eutanasia. Al contrario, muchas veces, como en esta mujer, es aceptar pacíficamente que la enfermedad ha llegado a un tope, a un final. Muchas veces lo que está detrás es aceptar la muerte. Es buena medicina adecuar el esfuerzo terapéutico, no es eutanasia. El siguiente paciente lo conocen todos ustedes. Se llamaba Karol Wojtyła, San Juan Pablo II hoy. Lo que cuento se lo oí contar al portavoz del Papa en un congreso internacional, Joaquín Navarro Valls. Contó una situación que él vivió. Estaba Juan Pablo II convaleciente del atentado en la plaza de San Pedro. Había tenido una seria infección, a punto de morir estuvo por citomegalovirus, fiebres tremendas que le consumían, consiguió recuperarse. Y los médicos discutían en una sala que estaba al lado, como un gabinete, al lado de la cama o de la habitación del enfermo, y los médicos, el equipo médico, discutía en la habitación de al lado
si era el momento de darle el alta o no. Con mucho esfuerzo le pidió a Navarro Valls que le ayudara y que le ayudara a levantarse. Y los dos juntos se dirigieron al gabinete médico. El Santo Padre pidió una silla y se sentó en la mesa donde estaban todos los demás y les dijo esto: seguro que ustedes, doctores, están interesados en lo que piensa el paciente sobre este particular. Y siguió la reunión con su presencia, decidiendo si el paciente se iba de alta o no. Pero no es el único aprendizaje que podemos sacar del modo de vivir la enfermedad de San Juan Pablo II. Muchos de ustedes, yo lo recuerdo nítidamente, recordarán aquella vez, después de salir de uno de los últimos ingresos en el Gemelli, al final de su vida. No recuerdo bien si le habían hecho una traqueotomía o tenía una sonda nasogástrica. El caso es que tenía mucha dificultad para hablar. Pero él, a pesar de todo, pidió salir a la ventana a las 12, a la ventana de la plaza de San Pedro, para decir unas palabras y rezar el Ángelus con la concurrencia. En medio del esfuerzo de decir las palabras de la oración, la voz se le quebró, no podía pronunciar, ¿no? Y todos vimos esa reacción de frustración en la que casi da un manotazo, no sé si a los papeles o al atril transparente que había allí, y lo vimos todo el mundo, ¿no? Aquella traqueotomía o sonda nasogástrica le había pillado como atracción, como a traición, no lo había podido digerir, ¿eh? Y un poco más adelante también, él dijo a sus médicos: no vuelvo al Gemelli. Y todos hemos visto o hemos vivido cómo murió en su habitación del Vaticano y no volvió al Gemelli. Él decidió permanecer en su cama hasta el final. Y sus últimas palabras, dicen los biógrafos, que sus últimas palabras fueron: dejarme partir para la casa del Padre. Planificación anticipada. Esto es planificación anticipada. Esto es medicina. Es compartir con el enfermo el momento en el que estamos y dejar que el enfermo nos dé indicaciones de cómo quiere las cosas. Si las quiere de un modo o de otro, si quiere estar en el hospital o no, si quiere ir a la UCI o no, si quiere tratamientos intravenosos o no, si quiere alimentación forzada o no. Todo esto no es eutanasia. La medicina no le pide a nadie lo que no puede soportar. Al contrario, la medicina moderna está desarrollando lo que se llama planificación anticipada y sabemos que tenemos obligación de escuchar lo que dice el paciente. Hoy, la expresión de los deseos y preferencias del paciente es lo que entendemos como planificación anticipada de la asistencia. No tiene nada que ver con eutanasia, tiene mucho que ver con sentido común, tiene mucho que ver con... En definitiva, lo que hemos visto hoy es que con buena medicina el sufrimiento no tiene por qué ser insoportable, que la medicina paliativa es sufrimiento intenso en cualquier situación de sufrimiento grave. No es para los que se van a morir, sino para los que están sufriendo mucho. Hemos recordado que la morfina, buena medicina. Casi me dan ganas de repetirlo otra vez. Morfina, buena medicina. Sedación paliativa es una respuesta de la medicina al sufrimiento insoportable. Para las peores situaciones también tenemos remedio. No hay que hacer todo lo que se puede hacer. No hay ninguna obligación, al contrario, en la medicina hacer adecuación del esfuerzo terapéutico. Y por último, la planificación anticipada, que no la practicamos, debemos incorporarla a la Facultad de Medicina y a la práctica clínica. Nada más. Muchísimas gracias. En términos económicos y presupuestarios, ¿qué es más asequible? ¿Cuidados paliativos o eutanasia? Bueno, no sé si es bastante evidente, pero el profesor Carlos Centeno seguramente podrá... Bueno, yo no sé si se ha
tabulado o estudiado cuánto cuesta la eutanasia, ¿no? Los cuidados paliativos no son caros. Una medida sencilla, que es poner en un hospital universitario o en un hospital general un equipo de medicina paliativa, supone pagar el sueldo de un médico, una enfermera y probablemente un psicólogo, ¿no? Entonces, eso en conjunto de un hospital pues no es caro, ¿no? Probablemente la comparación correcta sería cuidados paliativos versus a no cuidados paliativos. Esa es la comparación que a mí me parece más correcta. Y lo que es muy caro, y es absurdo que no caigamos en ello, es que no tener cuidados paliativos nos sale fatal. Porque estar en una UCI cuando no debes estar, no cuando debas estar, estar en una UCI cuando no debes estar, o recibir quimioterapia en tu último mes de vida, eso sí que son cuestiones absurdas. No cuidar bien es mucho más caro que cuidar bien. ¿Por qué no se cuida bien con cuidados paliativos, con el enfoque paliativo para cuando las necesidades son básicas y con equipos o servicios de cuidados paliativos cuando las necesidades son complejas? Pues para mí es un misterio que hay que resolver. ¿Por qué sale un nuevo fármaco que nos da un mes más de supervivencia en el cáncer de no sé qué? Inmediatamente la comunidad científica lo adopta. Y sin embargo, se demuestra, no en un ensayo clínico, sino en 10 o en 12, que la medicina paliativa ofrece mejor calidad de vida hasta el final, menos ansiedad y depresión en el paciente, mejor uso de recursos y más de 2 meses más de supervivencia en cáncer de pulmón avanzado. Y eso no se adopta, para mí es un misterio. Creo que tenemos que investigar sobre ello. Muchas gracias. Yo, escuchando la respuesta del doctor Centeno, digo, veía, somos realmente una sociedad de contraste, porque por una parte, efectivamente, la comunidad científica, continuamente estamos a ver cómo podemos alargar la vida, de modos, a lo mejor, bueno, en tiempos mínimos, o sea, ponemos todo el empeño, y en el otro extremo está cómo podemos, ¿no?, es decir, que eliminarla cuando nos parece que a lo mejor no compensa o la persona no compensa que siga viviendo. Bueno, perdón, solamente quería hacer... ¿Alguien quiere hacer una pregunta aquí? Pues si te presentas, pues sería estupendo. Soy Enrique Valén, antiguo alumno de la Facultad de Medicina. Llevo 26 años trabajando en el complejo hospitalario de Navarra y puedo testificar que no se practica la eutanasia. Esto se lo he dicho yo a mis alumnos, que son algunos de la Universidad de Navarra y otros de la Universidad Pública. Y lo que quiero contar es una especie de anécdota real que me ocurrió hace algo más de un año, porque empecé de profesor de anatomía y embriología en el nuevo grado de la Universidad Pública y hace un mes antes del confinamiento aproximadamente me tocaba explicar la anatomía del corazón, empezar la primera clase. Y dije, bueno, esto es tan importante, pero no es lo más importante, y hice una breve digresión sobre la persona humana. Y esa misma tarde pasó el proyecto de ley de eutanasia, que se ha aprobado, a la Comisión Parlamentaria Correspondiente. Se le dio el último pase para que fuese haciendo todos los pasos hasta el momento actual. Y improvisé sobre la marcha una, digamos, opinión mía, y les pregunté a los estudiantes 60 que estaban delante que yo presuponía que estudiantes de medicina no estarían pensando en lo de que se formaban para la eutanasia, más bien debería ser lo contrario. De hecho, me gustó mucho el comentario del doctor Gonzalo Herranz a Carlos Centeno, que le dijo que la medicina y la eutanasia no se encuentran. Esto es lo que yo les dije a los 60 alumnos. Sin embargo, aunque nadie movió un músculo de allí, excepto una alumna que se sintió mal porque tiene un tío muy enfermo de cáncer y se salió del aula, provocó las redes sociales con el WhatsApp. O sea, yo ni me enteré, acabé dando mi clase y 2 o 3 días después me enteré de todo lo que había ocurrido. No sé en qué porcentaje de esos estudiantes, pero un porcentaje no pequeño les había parecido muy mal lo que yo había dicho. Y ahí probablemente las cuestiones de comunicación tuvieron algo que ver y yo no dije las cosas como debía, etc. Pero lo que sí que se objetivó es que los estudiantes actuales de medicina piensan lo que piensa la calle. Si hay 75% de los españoles que dicen que está muy bien la eutanasia, el 75% del aula probablemente también lo piensa. El asunto es que los españoles lo piensan porque no saben de lo que están hablando. Es lo que pienso yo, desde mi punto de vista, que tengo la experiencia médica correspondiente, ¿no? Y me parece que el riesgo de esta ley de la eutanasia no está en la población general, sino está en los estudiantes de medicina.
Y mi comentario o pregunta es, seguramente más bien para Carlos Centeno, pero el que quiera opinar de los otros ponentes lo mismo, diría, ¿cómo pensáis que se puede hacer para que los estudiantes de medicina entiendan qué es esta cuestión? Yo, cuando voy hablando con algunos de ellos que he ido en el tú a tú, yo creo que todos quieren hablar, pero en la institución misma en sí mismo no lo ha facilitado hasta ahora. Y por eso yo actúo individualmente, pero sí que me doy cuenta que prácticamente todos, si le sacas el tema, quieren hablar, es decir, están interesados. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Creo que por alusiones me toca contestar al colega y profesor de la Universidad Pública en la Facultad de Medicina. Escuetamente, enseñando medicina. O sea, enseñando medicina. Lo que yo he hablado hoy aquí es qué es buena medicina. Y esa es mi recomendación. O sea, más que dedicarnos a hablar de la eutanasia, vamos a explicar por qué la eutanasia no es necesaria en la inmensa mayoría de los casos. Vamos a explicar que la limitación del esfuerzo terapéutico está bien, que la morfina, buena medicina. Vamos a explicar que la medicina paliativa es medicina avanzada para el final de la vida. Eso. Y eso es lo que hacemos en la Universidad de Navarra desde hace muchos años y lo que yo sé, me consta, que hará la Universidad Pública de Navarra, que ha incorporado a su grado de medicina una asignatura obligatoria de cuidados paliativos, dando ejemplo a tantas otras facultades de medicina de España que no lo van a hacer, que no lo han hecho. Entonces, yo te felicito por estar ahí, donde todos los futuros alumnos aprenderán pues, a aliviar las situaciones más difíciles de sufrimiento al final de la vida y en otras muchas circunstancias. ¿Ustedes en España tienen ley de cuidados paliativos aprobada? No, hay leyes de cuidados paliativos en distintos países cercanos. En Portugal, una ley muy buena. También la hay en Francia, en Italia, en Alemania, en Bélgica. Varias, no una ley, sino varias en Bélgica, pero en España no hay una ley de cuidados paliativos. Pero tengo que decir que hay maneras distintas de amparar este derecho que exige el bien común, que es el derecho a la medicina paliativa, que por cierto está recogido en la Ley General de Sanidad. Una ley de cuidados paliativos es una opción, es una manera, pero hay otras maneras, ¿no? Quizá con una ley se visibilizaría, se daría, digamos, más importancia al esfuerzo del legislador y del político de proteger la salud en estas circunstancias difíciles y de promover un cuidado adecuado para no dejar al frágil expuesto a una eutanasia o una presión eutanásica, ¿no? Hay otras maneras de hacerlo, ¿no? Pero desde luego una ley de cuidados paliativos sería una de ellas y bastante buena.